Y también el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, nos habla en cuanto a ello. ¿Recuerdan qué es lo que dijo Cristo cuando oyó a aquellos que estaban hablando y decían que Él estaba comiendo con los pecadores? Okay. ¿Dónde está eso? Marcos 2:17. Ay, no, sí. Ok. Los sanos, ¿verdad? No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Claramente nuestro Señor Jesucristo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ok. Hay un sentimiento que hablamos nosotros el miércoles pasado y antepasado, que Cristo tuvo, que debe de existir en nosotros. ¿Qué sentimiento es ese? Compasión, ¿verdad? Compasión. En Mateo 9:36 dice que nuestro Señor Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión. Compasión de ellas, ¿por qué? Porque las miraba como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Entonces decíamos que ese sentimiento es el mismo sentimiento que nosotros como cristianos debemos de tener, porque al no tener este sentimiento, hermanos, nosotros no vamos a evangelizar, ¿verdad? Entonces tiene que venir ese sentimiento. ¿Y qué dijo Cristo cuando miró esta multitud? La mies es mucha, ¿verdad? La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Este es en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal ahorita? ¿Somos muchos obreros? ¿Verdad? Podemos decir lo mismo. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero eso sí, decimos cuando cantamos, yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar en la viña del Señor. Trabajar, somos siervos de Dios y bien recio. Y la mies es mucha. Los obreros son pocos. ¿Dios quiere que todo hombre se salve? Sí, ¿verdad? Cuando Juan habla en cuanto al Hijo de Dios, ¿qué dijo Juan del Hijo de Dios en el Evangelio según Juan? ¿Recuerdan lo que vimos? Un versículo que casi todos se saben de memoria. ¿Ah? Sí, pero ¿qué dice? Pueden usar sus Biblias, hermanos, no tienen que decirme todos los pasajes de memoria. Eso, ¿y qué dice el 17? Ahí está. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero hay condiciones. Sí, ¿verdad? El siguiente pasaje, el 18, ¿qué dice? Ahí está. Ahí está la condición. El que en Él cree no será condenado. Y el que en Él cree va a obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Juan 14:15, sí, ¿verdad? Si me amáis, guardáis mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Al creer quiere decir que vamos a guardar sus mandamientos, quiere decir que vamos a obedecer el orden que se ha establecido para nosotros ser llevados dentro del reino, que es la iglesia. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia, hermanos? Salvar almas, ¿verdad? Y esto no quiere decir que nosotros personalmente los vamos a salvar, sino que quiere decir que nuestra misión es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Hablábamos en cuanto a la enseñanza 3 puntos. Decíamos que para que la iglesia lleve a cabo su misión, ¿qué debe hacer? Debe enseñar.
Segundo punto, uno no puede ser cristiano sin qué, sin haber sido enseñado, ¿verdad? No podemos bautizar por bautizar. Hablábamos en cuanto a este punto de que decíamos que lamentablemente se está enredando la benevolencia con el evangelismo, ¿verdad? La iglesia tiene su parte de benevolencia y de ayudar a la hermandad y a la gente necesitada, pero no se puede enredar con el evangelismo. No podemos ofrecer dinero o ropa o alimentos para que la gente venga y nosotros bautizarlos. Ese no es el plan de salvación, ese no es el evangelio. Y decíamos que la persona tiene que saber. Una persona cuando pasa al frente, o una persona cuando le dice al hermano, hermano, me quiero ser bautizado, es porque la persona ya fue enseñada, ya entendió. ¿Recuerdan el etíope eunuco? ¿Qué le dijo Felipe, verdad? ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Qué dijo? ¿Cómo quieres que entienda si nadie me lo ha explicado? Y decíamos que hay muchas personas así. Hay muchas personas en el mundo que realmente sí andan buscando. Porque aquí, exactamente en Edinburgh, hermanos, han llegado personas así, que andan buscando la verdad de Dios. Pero hace falta obreros. Entonces, Felipe, al abrir su boca, le predicó y le enseñó el evangelio, o se puso a debatir con él. No, ¿verdad? Le predicó el evangelio. El etíope eunuco ya estaba seguro de lo que quería hacer, ya enseñado. Entonces de él mismo salió, ¿verdad? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si bien crees, puedes, ¿verdad? Puedes. Y ahí está la confesión. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajaron al agua y fue bautizado. O sea, la persona tiene que ser enseñada, hermanos. Como decíamos, un hijo no se puede bautizar solamente porque los papás le están dice a cada rato, te tienes que bautizar, pero nunca le enseñamos por qué, ¿verdad? Ha habido bautismos en los cuales los hijos se bautizan porque los papás están presionando. Y luego al último crecen, nunca supieron por qué y se retiran de la iglesia, se desvían fácilmente. O mientras están dentro de la iglesia están, como quien dicho, entre comillas, con un pie adentro y un pie afuera, porque realmente no han entendido, no fueron enseñados en la importancia del bautismo, no fueron enseñados para qué deberían de ser bautizados. Número 3, uno no puede permanecer fiel sin tener enseñanza continua. Recuerden, ahí decíamos los 3 puntos, Mateo 28, 19 al 20 lo dice, ¿verdad? Id y hacer discípulos. Tiene que ser alguien que ya está enseñado, ir y enseñar. La persona que es discípulo es alguien que está aprendiendo, es un aprendiz. Entonces, al aprender, vemos que esta persona, dice Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero primero lo hacemos, ¿qué? Discípulo, ¿verdad? Enseñarle. Y luego dice, ok, pero no solamente queda allí, el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os mando. Vemos que el evangelismo continúa, hermanos, es una enseñanza continua. Es una enseñanza, es un crecimiento en el cual nosotros debemos de tener constantemente. Eso nos quedamos el miércoles pasado. Ahora vamos a entrar en la responsabilidad. Lamentablemente, hermanos, yo no voy a hablar de todas las congregaciones, pero lamentablemente en congregaciones que yo he estado, la responsabilidad, el cristiano en sí siempre se la quiere quitar. Siempre la quiere pasar, la responsabilidad. Esto es de siempre. La congregación llama a un predicador, le ayudan con un sostén
Y la responsabilidad de predicar y evangelizar es de ¿quién? Del predicador. Por eso, dicen los hermanos, por eso le estamos pagando. No se quiere hacer la responsabilidad de cada persona. Cristo no dijo a los discípulos, id y vayan y paguen para que prediquen el evangelio, ¿verdad que no? Dijo, id y hacer ellos mismos. Ustedes van a trabajar. Ustedes van a trabajar. Responsabilidades. ¿Quién es responsable de enseñar? Y ahorita vamos a ver aquí. Los ancianos son responsables, primeramente. Si hay en una congregación ancianos, los ancianos son responsables de evangelizar, pero también de cuidar el rebaño y enseñarles con el ejemplo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3, el apóstol Pedro, ¿verdad? Hablándoles ahí en esta carta, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. El apóstol Pedro también dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo la va a apacentar? Bueno, claramente ahí dice, cuidando de ¿qué? De ella. Y luego claramente dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos. Principalmente, si hay ancianos en la congregación, tienen que ser los ejemplos. Ellos tienen que animar a la congregación y ellos mismos estar con la congregación y hacer un tipo de orden de evangelismo. Y ellos como ejemplos. No están solamente para estar apuntando dedos, no como señorío, sino como ejemplo. ¿Verdad? Los predicadores son responsables también. Los predicadores son responsables, pero los predicadores por sí solos no pueden evangelizar al mundo, hermanos. Aquí estamos, si hay a los ancianos, predicadores. Segunda de Timoteo 2:2 nos habla en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? Buscar hombres que idóneos para enseñar a otros. Claramente este pasaje se puede usar en cuanto a la predicación, pero también lo podemos usar en cuanto a la enseñanza en particular. Los predicadores son responsables. Todos los cristianos son responsables. La iglesia del primer siglo reconoció esta gran verdad. Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? Esteban, ¿verdad? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, ahí está, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y luego el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos se fueron y se escondieron. No, ¿verdad? Dice, iban por todas partes haciendo ¿qué? Anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Claramente podemos ver. Hechos 15:35 nos habla en cuanto a Pablo y Bernabé. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio solos, con otros muchos. Con otros muchos. Hermanos, el trabajo de la evangelización, de evangelizar, es de todos nosotros, hermanos. Es de todos nosotros. Claramente hablábamos que cada uno sabe
cómo evangeliza, ¿verdad? Al decir, yo no sé si ustedes le hablan a las personas o no. No puedo decir si sí o no. Cada uno de nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos y si lo hacemos o no. Pero este estudio básicamente, hermanos, es para animarnos que si lo estamos haciendo, sigamos adelante haciéndolo. Pero también es un estudio para animarnos que si no lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque ahí cuando dice id, Marcos 16, cuando dice 15 y 16, cuando dice también id y predicar el evangelio a toda criatura, es si nosotros queremos, ¿o qué es? Un mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento, decíamos, es como por ejemplo, nosotros que tenemos hijos, le decimos a nuestro hijo, mi hijo, ves y saca la basura. Y el muchacho se queda viendo televisión y jugando su juego. ¿Le está preguntando a usted que saque la basura cuando él quiera? ¿O le está diciendo, hijo, ves y saca la basura? ¿Cuándo espera usted que va a sacar la basura? ¿Cuando le dice o cuando quiera? Cuando le dice, ¿verdad? Cuando le dice. Otro ejemplo que mirábamos hace tiempo atrás en el evangelismo es cuando usted, por ejemplo, aquellos que tienen negocios, si usted tiene un negocio y deja a sus empleados, y principal si es de ventas, en la cual si no vende no hay dinero, si es de ventas, y su empleado se sienta y sin vender nada, ¿qué va a hacer usted? ¿Le va a decir felicidades? ¿Lo va a llevar a comer o le va a dar un bono? No, ¿verdad? Porque usted lo está dejando a cargo de ¿qué? De negocio, de las ventas. Usted cuando regresa, usted espera ver ¿qué? Producción. Entonces, son ejemplos lógicos, ¿verdad? En los cuales nosotros podemos ver. Entonces, ¿qué no será más importante esto que todo lo demás? Y eso, hermanos, es lo que queremos hacer por medio de este estudio. Por medio de este estudio. Como congregación, hermanos, la iglesia somos una sola, todo el mundo. Como congregación, cada congregación somos autónomas, ¿verdad? Independientes. Decía el hermano Obed en un ejemplo, y nos puso 4 cuadros. Dijo, estas son milpas. Los que trabajan en rancho saben qué son milpas. Un terreno, ¿verdad? Donde se siembra, por ejemplo, donde estás a cargo. Dice, estas son milpas. A ti te dejó en esta milpa, al otro en esta y en esta. Dice, pero tú, en tu mentalidad estás, no, yo necesito ayudarle a este que está acá. Y te vienes para acá a ayudarle a esta milpa, a sacarle el zacatito, a escarbar, y en la tuya está creciendo la hierba y no hay producción ni nada. ¿Qué va a pasar? ¿Por cuál te van a pedir cuenta? ¿Por la milpa que te pusieron aquí o por la de que está acá? La iglesia es la misma. La iglesia es una, ¿verdad? Pero estamos hablando en cuanto a congregaciones. Asignada, ¿verdad? La asignada. Lo que quiero decir, hermanos, que nosotros debemos de evangelizar. No estamos para pelear los miembros, ni eso no. Lo que estoy diciendo es de que nosotros como congregación nos debemos de concentrar, por ejemplo, aquí. Hay bastante gente, ¿verdad? Todo alrededor. Todo alrededor. Hay bastante gente que necesitamos evangelizar. Pero en lugar de ir a evangelizar aquí, nos vamos a otra congregación a ayudarle a otros hermanos a evangelizar en otra área, que está bien, no hay problema. Estamos haciendo el trabajo de evangelizar, sí. Pero ¿qué está pasando en la congregación donde estamos? Las personas perdidas que están alrededor, ¿qué está pasando? ¿No necesitan ellos también oír y conocer el evangelio? Sí, ¿verdad? Entonces necesitamos evangelizar en todas partes, hermanos. Podemos ir a ayudar a los hermanos a evangelizar a todas las congregaciones, no hay problema. Yo no estoy diciendo nada en eso. Yo lo que estoy diciendo es de que tenemos un trabajo en el cual estamos aquí para trabajar, salvar las almas,
No se trata de solamente que crezca la congregación, sino salvar las almas, hermanos. Queremos que las almas vayan al cielo, es lo que queremos. Ese es nuestro propósito. Ese es el propósito principal, salvar las almas. Esa es la responsabilidad de toda la iglesia. Este es un trabajo que todos podemos hacer. La Biblia, hermanos, nos enseña que cada cristiano tiene que trabajar en la viña del Señor, hasta el himno, ¿verdad? Trabajar en la viña del Señor, pero una cosa es esto también, ¿sin qué? Sin vanagloriarse. Sin vanagloriarse también. Esta es una de las cosas que podemos ver que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, ¿qué dice? Ahí está, ¿verdad? Pues si anuncio el evangelio, dice el apóstol Pablo, no tengo por qué gloriarme. Este es un trabajo ya encomendado para todos nosotros. No es algo que vamos a decir, no, hermano, pues, y yo he oído personas, ¿verdad?, que como que quieren la gloria, y no es el propósito de evangelizar para gloriarnos. Pero una cosa, ahí está la otra parte que dice el apóstol Pablo. Dice, porque me es impuesta necesidad, pero también dice, ay de mí, ¿sí qué? Si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Tal vez, hermanos, nosotros, no todos podamos ser ancianos, no estamos cualificados para ancianos. Tal vez nosotros no estamos cualificados para diáconos. Tal vez no todos tenemos ese trabajo de predicar en el púlpito, el trabajo de dirigir himnos, oraciones, la cena del Señor. Pero una cosa sí podemos hacer. Todos podemos y debemos comprometernos ¿en qué? En el evangelismo personal. Somos salvos para salvar, somos reconciliados para reconciliar. Todos podemos evangelizar. Todos podemos evangelizar. Al principio hablábamos en cuanto a lo que dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y decíamos y hablábamos que nuestro trabajo es ¿qué? Predicar. El poder lo tiene ¿qué? ¿Yo? Tiene Dios, la palabra de Dios. Esto es algo que debemos de entender. Y esta es otra de las cosas que a veces como cristiano nos desesperamos. Hablamos a una persona el evangelio y queremos que se bautice inmediatamente. Como que nos desesperamos y no, esta persona no entiende. Le estoy hablando, no entiende. Bueno, nuestro trabajo es ¿qué? Predicar, hablarles, sembrar ¿qué? La semilla. ¿Recuerden lo que decía Pablo? ¿Sí lo recuerdan? Pablo en el capítulo 3, versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. Ahí está. Son nosotros, hermanos, claramente tenemos que entender esto. Todos podemos y debemos comprometernos en el evangelismo personal. Sí podemos todos hablarle a una persona acerca de Cristo. Porque si nos decimos ser cristianos, vamos a hablar de quién. Porque si nos decimos ser cristianos y no sabemos hablar de Cristo, ya hay un problema, ¿verdad? Hay un pequeño detalle ahí. Entonces, nosotros podemos anunciarles, decirles, ¿saben qué? Tú crees en Dios, crees en el Hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios vino para que tú y yo fuéramos salvos. Y eso es algo grandioso. Eso es algo grandioso. Usted puede iniciar esa práctica, usted puede sembrar esa semilla. Vamos a ver más adelante algunas enseñanzas, ¿verdad? Que no es algo que le estoy diciendo yo que así lo va a hacer, pero son algunas ideas, ¿verdad? Esto del evangelismo personal, como decíamos, aquellos hermanos que tienen años, más años que uno, esto no es nuevo, hermanos.
Esto ya se ha predicado y se ha dado por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Todos debemos de predicar. Esta es una que le decimos nosotros Visión 2020. Visión 2020. El apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando, dice que en Hechos 20:20. ¿Y por dónde dijo Pablo? Pero hermano, eso no trabaja. Eso no trabaja, hermano. ¿Qué no es el pensamiento de hoy en día? Eso no trabaja, hermano, de las casas. Eso no trabaja. ¿Dónde predicaba la primera iglesia del primer siglo? ¿En todas partes? En todas partes. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque no he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces, nosotros tenemos que tener esto en mente y como les digo, vamos a ir viendo en cuanto a ello. En el mundo secular, hermanos, en el mundo de las ventas, aquellos que se han dedicado alguna vez en las ventas, ¿verdad? Hay dos clases de ventas que se le conoce en el mundo secular. Estas dos clases de ventas son los vendedores que son, aquellos son prospectos fríos y prospectos de venta. Los vendedores hablan de ellos. Y esto se lo puedo decir que es cierto, porque yo me dediqué por muchos años a las ventas y es cierto. Están los prospectos fríos y prospectos de venta. El prospecto frío es cuando el vendedor va de casa en casa buscando diligentemente clientes nuevos. Eso es un prospecto frío. Cuando estamos en marketing, en una compañía, se agarra una lista que se imprime de puros prospectos fríos. Gente que no conocemos, pero se les empieza a hablar. Se les empieza a hablar ¿para qué? Para ofrecerles el producto. Se les empieza a ir a tocar a la puerta ¿para qué? Para ofrecerles el producto. Son los prospectos fríos. El prospecto de venta es el que está definitivamente interesado en el producto. De una manera u otra, él ha obtenido esta información y sigue pistas definitivas. Es aquel que le dice, sí te lo voy a comprar. Nomás dame chancita. Ese que es un prospecto, ¿qué? De venta, ¿verdad? De venta. Un prospecto frío, aquellos que se dedican a las ventas, aquellas personas que pasan, pues que no conoce, son prospectos fríos, ¿verdad? Porque ¿qué trata tratando de hacer usted? Ofrecerle el producto. Un prospecto de venta es aquel que viene y por ejemplo, se mide su mercancía y le dice, ahorita vengo. Es un prospecto de qué? Más seguro que uno que solamente pasa, ¿verdad? En las tiendas es lo mismo. O sea, esto estamos hablando en lo secular. En el evangelismo, hermanos, hay dos tipos también de visitas. Una de ellas es la que seguimos siempre, las pistas. Esa es la más fácil, ¿verdad? Cuando les damos a aquellos visitantes, aquellas cartitas, ¿verdad? Que las llenen. Estas pistas son con referencia a visitantes, a los recién llegados a nuestra zona, algunos enfermos o otros que han llegado a nuestra atención, aquellos que se nos han dicho. Viene un hermano y me dice, hermano, he estado platicando con un vecino o he estado platicando con un familiar, me gustaría que, si por favor estudia con él. Ese es que una pista, es una persona que ya está para estudiar.
Pero también hay que realizar un trabajo mucho más difícil. Tenemos que ir ¿de qué? De casa en casa buscando al perdido. ¿Cuál nos gusta más, hermanos? ¿Cuál nos gusta más? Como vendedores yo le puedo decir que el prospecto de venta, ese es el que nos gusta más. Ese es el seguro, ese es dinero ya como quien dicho, como dice en inglés, money in the pocket. Dinero en la bolsa. Para estudiar, claramente nos gusta más aquellos que se nos hace más fácil. Hermano, mira, aquí traigo a este visitante para que estudies. Ese es el más fácil, ¿verdad? Que cerrar la puerta aquí, salirme, me voy a la vecindad y hay unos apartamentos y voy y empiezo a... Ahí es el más difícil. Es el más difícil. O irnos y salirnos a una carnicería, por ejemplo la Michoacana ahí que nos gustan mucho las gorditas, ¿verdad? Y te paras afuera y empiezas a hablar con la gente. Ese es el trabajo más difícil, más difícil. ¿Sí hemos entendido en cuanto al trabajo que tenemos que hacer, hermanos? Se quedó muy serio todo. Sí, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es nuestra decisión decir esto trabaja y no trabaja. Nuestro trabajo es evangelizar. Nuestro trabajo, y más adelante, ya voy a dejar el estudio ahí, ya se acabó el tiempo. Vamos a ver en cuanto a la visita para evangelizar. ¿Qué es lo que podemos hacer en cuanto a la visita? Porque también tiene que ver mucho esto, hermanos. Porque en una visita o una plática con una persona, usted puede cerrar las puertas para siempre. En lo cual la persona ya nunca va a querer saber. Nunca va a querer saber de la iglesia, nunca va a querer saber. ¿Verdad? Vamos a aquella casa donde tienen muchos artículos de crucifijos y especialmente si son familiares de nosotros que tenemos más confianza. No, eso es puro mugrero, quítalo. Esa es pura idolatría, ese mugrero deberías hasta de quemarlo. A veces hablamos así con los familiares porque tenemos confianza. ¿Qué estamos haciendo con esa persona? Ya estamos, esa puerta, ya la estamos cerrando para siempre. Hay que ser astutos. Recuerden el apóstol Pablo, ¿verdad? En Tesalónica, ¿qué dijo? Miro que son muy religiosos, capítulo 17, ¿verdad? Se metió astutamente. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta o comentario, hermano, en lo que hemos visto? Uh-huh. Y recordar que cuando nosotros trabajamos para Dios, el trabajo de Dios dice que no es en vano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque rescatas un alma y tú haces tu trabajo, Sí. haces tu obra. Y recordar también que todos nosotros los que anunciamos el Evangelio, los que predicamos somos pacificadores. Uh-huh. Estamos anunciando la paz de Cristo. Exactamente. El Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así es, y eso tenemos que entenderlo. Ya después que miremos todo esto, hermanos, espero de que nos ayude a nosotros, ¿verdad? Para poder hablarle a las personas, porque uno de los ejemplos muy grandes que tengo es en cuanto a la semilla, ¿verdad? Del sembrador y las 4 tierras. Ese es un ejemplo muy bueno, en el cual vamos a ver, pero no me voy a adelantar, sino que lo vamos a ver adelante para que vuelvan otra vez el otro miércoles. Bueno, vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar de pie.
Número 114, el gran día viene. Si lo tenemos, cantemos. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando justos y malos el gran juez apartará, esperemos el juicio final. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene el gran día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado allí será, esperemos el juicio final. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando.